El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para darle descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntar nada. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura y durante estos días, quienes asisten a la misa todos los días, hemos ido contemplando la figura del rey Antíoco, un hombre lleno de mucho poder y riqueza, pero violando todas las leyes de Dios y haciendo que los demás también la violaran. Quería que todos rechazaran el cumplimiento de la ley de Dios y que adoraran a los falsos ídolos, a los falsos dioses. Y el que no quería hacerlo, los mandaba a matar. Así es que era un rey cruel. Hoy nos habla de que se iba a una ciudad llamada Elimaida, porque en el templo de ese pueblo estaban las riquezas que había dejado un rey anterior, un gobernante anterior. Mucho oro, sí, pero hablar de muchísima riqueza. Y fue hacia ese lugar para saquear esa ciudad. Nosotros tenemos expresiones como: el que más tiene, más quiere, ¿verdad? Y decimos: estos que roban no tienen llenadera. Entre más tienen, más quieren y buscan a quién quitarle, cómo robarle. Así. Pero miren en qué cayó ahora este rey Antíoco. ¿De qué les sirvió tanto poder, tanta riqueza, si al final empezó a perder todo? Sus ejércitos eran derrotados. Poco a poco le fueron diciendo que habían sido derrotados. Los judíos que él había mandado matar y que él mismo había construido un altar pagano a los dioses falsos en el altar del templo de Jerusalén. ¿Sí? Habían destruido el mismo Jerusalén. Dice: los judíos ahora han levantado murallas muy altas nuevamente en Jerusalén.
Han destruido el templo que tú pusiste. Han derrotado a nuestro ejército. Este rey Antíoco se llenó de tristeza y empezó a morir lentamente. ¿De qué le sirvió toda su riqueza, todo su poder, si al final quedó solo? Pues así les pasa, como dice Jesús en el Evangelio, así les pasará a muchos que amontonan a veces riquezas y al final se van a quedar solos. Donde se quedan en un sepulcro, solos absolutamente, ¿sí? Y solos porque muchos de ellos que no tuvieron ni la oportunidad de arrepentirse ni de pedir perdón, solos, ni con Dios. La soledad quizás sea el peor castigo que el hombre viva, sufra. Nada ni nadie. Una soledad donde ya no morirá nunca, sino que vivirá la soledad para siempre. Cuando Jesús habla, por ejemplo, del lugar de castigo, del infierno, no habla de una muerte, de una aniquilación en el fuego, sino de estar vivo siempre y quemándose siempre. Nunca se extingue el fuego. O sea, nunca se muere el hombre en el infierno. Ahí vive para siempre. Es el sufrimiento eterno, como nos dice en el Evangelio. Sufrimiento eterno, llanto y desesperación. Esto le esperaba a este rey, llanto. Ahí, como vemos en la primera lectura, llanto, soledad, tristeza, abandono, hasta la muerte. Para muchos que dicen, bueno, pues es que uno se muere y de todos modos lo llevan, lo sepultan y pues ya solo quedan los recuerdos, nos acordamos de cómo vivieron nuestros seres queridos, los momentos que pasamos juntos. ¿Ya ahí todo se termina o qué? ¿Hay después de la muerte alguien? ¿Quién ha muerto y ha vuelto para decirnos que sí hay una vida eterna, que sí hay un reino de los cielos? Así decían los saduceos en el Evangelio que hemos escuchado hoy. No creían en la resurrección de los muertos. Y por eso hasta le ponen este ejemplo a Jesús. Señor, tú dices que los muertos resucitan, que hay resurrección. Moisés dice en la ley que si un hombre se casa y muere sin tener descendencia, que el hermano de éste se case con la viuda para darle descendencia a su hermano. Pues mira, Jesús, hubo una vez 7 hermanos que se casaron con la misma viuda y los 7 murieron sin dejar descendencia. Por fin murió también la viuda. A ver, si hay resurrección, Jesús, ¿de cuál de los 7 será esposa? Porque estuvo casado con los 7. Los saduceos dicen, a ver, si hay resurrección, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hombres y mujeres, ahora hombre y mujer, se casan, ¿cuándo termina el compromiso, el sacramento del matrimonio? ¿Cuándo termina? Hasta que la muerte los separe. Hasta ahí. Ya no hay más unión. La respuesta de Jesús a esta pregunta de los saduceos es, miren, en este mundo hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que se hallen dignos de ella, dice Jesús, aclara, en la vida futura los que se hallen dignos de ella no se casarán. ¿Por qué? Porque serán como los ángeles e hijos de Dios. ¿Sí? Esto nos hace pensar en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva. ¿Dónde los puso? En un paraíso. Todo lo tenían, nada les faltaba, nada. No necesitaban nada, ni trabajar siquiera.
todo lo tenían. Hasta el día en que desobedecieron, que se dejaron seducir por el demonio. Entonces comenzó la maldad. Entonces conocieron de todo, así como hoy dicen algunos, hay que conocer de todo para que pues no nos mientan, no nos engañen, no nos digan, hay que conocer y de todo. No, no se puede conocer todo y probar todo. Los dichos son muy sabios. Dicen que la curiosidad mató al gato, ¿eh? Y cuando nosotros queremos vivir esa curiosidad, también en cuántas cosas no podemos caer. Hoy por curiosidad muchos han probado drogas y han caído en ellas por curiosidad. Sí, lo primero fue una curiosidad, después ya no, ya después empezó a ser una necesidad y difícilmente pueden salir después. Viven con una profunda tristeza, soledad, abandono, sin sentido de la vida. Y es un sufrimiento ya el que vive, y todo por curiosidad. Adán y Eva se dejaron seducir. Entró la muerte en el mundo por el pecado. Por Cristo viene la resurrección. ¿Sí? Y Dios es un Dios de vivos, dice, no un Dios de muertos. Para Él todos viven. ¿Sí? Y si dice que para Él todos viven, ¿sí?, hay los que viven en el infierno y los que viven en el cielo. Vivos todos. ¿Sí? Hijos de Dios que viven en el infierno porque no aceptaron a Dios, no aceptaron la salvación que Cristo nos trajo, no la aceptaron, la rechazaron. Muchos no lo rechazaron con las palabras, no, sino con las actitudes. Con las actitudes le dijeron a Dios: no nos interesas, nosotros no creemos en esas cosas. Lo rechazaron. No. Es como cuando les digo a alguien que si cree mucho en Dios, que si ama mucho a Dios, y me responde: sí, yo creo mucho en Dios y amo mucho a Dios. Y le digo: ¿y por qué no estás con Él cuando Él prepara una fiesta? ¿Por qué no vas a la fiesta? Si tanto lo amas, ¿por qué no vas a la fiesta? Dios prepara una fiesta todos los domingos para sus hijos, ¿sí? Y hace un banquete que es la Eucaristía. Es la misa, es la misa. Cuando empezamos a actuar así, de decir: pues es que es la misa de los domingos, pues uno va cuando quiere, ¿no? No, si amas a Dios, aceptas la invitación que Él te hace de todos los domingos. No crean que ese ha sido un invento que la iglesia ha inventado, no. Es Jesucristo, el banquete que se ofrece por nuestro bien, por nuestra salvación. Por eso dirá Jesús en el Evangelio, y lo escucharemos varias veces: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Por ello el banquete dominical, para tener vida eterna. Pidámosle, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de hacer nuestra su palabra y hacerle caso. Y si lo amamos, acudir siempre a ese banquete. Oigan, si lo hacemos con nuestros seres queridos, a veces con las personas que realmente amamos, y decimos: no, aquí no le puedo fallar a mi amigo, no le puedo fallar a mi hermano, no le puedo fallar a mi papá, a mi mamá, no puedo fallarle en esta fiestecita que me ha invitado, y hago todo lo posible por estar, porque le quiero, porque le amo, ¿sí? Ahora con Dios, con mayor razón, pidámosle que nos conceda esa gracia de decir: voy porque mi Padre Dios me invita, voy porque mi Padre Dios me ama más de lo que yo lo amo, mucho más. Él me ama primero a mí. Él es la resurrección, Él es la vida. Quiero vivir con Dios, quiero estar con Dios desde ahora y para siempre.
Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea.